montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras y rioneras, ¿por qué no me pican ahora que traigo mis chaparreras? ¡Era man! 2 funcionarios indígenas de San Juan Chamula, en Chiapas, man, fueron a retirar 1,200,000 pesos, va, que porque ellos son funcionarios allá del ayuntamiento, es el tesorero y el no sé qué, va, de allá de San Juan Chamula, pero obviamente alguien les dio el pitazo a los malandrines y les pusieron cola, loco, y así con unas medias en la cabeza como en las películas, loco, les cerraron el paso al picucho de los 2 paisitas y que me los balean, man, y que les quitan el 1,200,000 varos, se dieron tranquilamente la fuga, loco, y hasta ahorita la chota, pues ni sus luces, porque pues para eso se pinta la PGJE. Ahí en Guadalajara, lo que viene siendo Protección Civil Estatal está como de luto, por la muerte de la güera, loco. Le dijeron adiós, la incineraron y la pusieron en lo que viene siendo atrasito del cuartel del Escuadrón Canino Cazar. O sea que resulta que la güera era una perrita labrador, loco, que participó en el rescate de bien muchas personas, sobre todo en Haití, loco, cuando fue el terremoto en Haití. Se llevaron a la güera, los de Protección Civil de Guanatos, y allá la güera localizó varias personas, loco, salvándoles la vida. La neta es que da sentimiento, loco, que ella haya salvado a tantas personas y nadie la haya podido salvar a ella. En Culiacán, Sinaloa, pasaron a dejar el cadáver de un uniformado mero enfrente, del Congreso del Estado, loco. Presuntamente este uniformado policía había sido levantado el domingo. En Torreón, Coahuila, loco, un comando que se desplazaba en un camioncito repartidor de botanas, ya sabes de cuáles, de la Carita Feliz, o sea, previamente se lo habían robado, loco, y luego llegaron en el camioncito hasta donde está un bar sport, que tenían que mucha seguridad y no sé qué, y se bajaron así disfrazados de los abriteros, y que se meten y empieza el traca-traca. Lamentablemente una mesera perdió la vida, otros 2 individuos resultaron heridos, lo que se desconoce si fue robo, ajuste de cuentas, vaya usted a saber. Y por lo lamentable, una pequeñita de 6 años se murió ayer, ¿no? Al recibir 2 impactos de rifle AK-47, porque unos sicarios, pues, presuntamente querían ejecutar a su señor padre, que iba circulando en un taxi, Le cerraron así al taxi y después se bajaron y soltaron la descarga, loco, pero pues ya sabes, ¿no? Le pegaron sin querer a la morrita. Y bueno, ya así como que el corazón también se estruja porque uno no es de lata, como el de la película, y ya mejor me voy a abrir. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta! Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.